Bueno. ¿Lista, Milena? Sí, deme un segundo, profe. Ya estoy acá abriendo el documento. Permítame. Vale. Yo por mi parte voy a abrir aquí el... Listo, profe. Buenos días. Sí. Señor. Ah, que a Ian le va a pasar lo de Angélica Lozano o lo de Lorena. ¿Su merced tiene la cortinilla del río, profe? Sí, señorita. No, perdón, qué pena. Bueno. Este señor es... ¿Preparada, Milena? Sí, profe. Ok. Milena, tu apellido es Ardila, ¿cierto? Ardila, sí, señor. Milena Ardila. Bueno, muchachos, recuerden que este es el ejercicio calificado de los boletines. Son 5 minutos. Ustedes ya saben cómo es la estructura, ¿de acuerdo? Así que lo único que tienen que hacer es lectura perfecta, ¿vale? Vamos, Milena. Cronómetro en 0, 3, 2, 1. Muy buenos días, estimados oyentes de nuestro canal radial CST Noticias. Damos paso a los titulares más importantes a esta hora, siendo las 10:40 de la mañana del 17 de octubre de 2020. Macabro hallazgo en Bogotá. Encuentran el cuerpo de una mujer asesinada dentro de su vivienda. Bogotá está a la espera de la llegada de miles de indígenas a la ciudad. Hay preocupación por medidas de bioseguridad. Un hombre asesina a 2 menores de edad en Zipaquirá. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre la evolución de la pandemia en Europa. El colombiano y jugador de la Selección Colombia, Santiago Arias, se someterá a cirugía este fin de semana. James Rodríguez debuta partido contra el Liverpool. Reconocida actriz colombiana revela que fue víctima de acoso en Hollywood. Hoy, 17 de octubre, se cumple 20 años de un sueño cumplido para un artista colombiano. Y en noticias locales, Janet Arango, una mujer de 47 años, fue encontrada por las autoridades en su lugar de vivienda en el barrio Santa Rita de la localidad de Suba. Su cuerpo presentaba signos de cruda violencia y desmembramiento. El cadáver permaneció escondido durante un mes en el baño de su casa. En noticias nacionales, la Alcaldía Mayor de Bogotá intenta llegar a algunos acuerdos con la minga indígena. Se habló de los puntos claves de su estancia en la ciudad y, por supuesto, el lugar donde se van a ubicar provisionalmente. El Palacio de los Deportes va a ser su lugar de descanso nocturno. Sin embargo, hay preocupación por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y las rutas que van a utilizar para sus movilizaciones. En Zipaquirá, un hombre asesina a 2 niños de 5 y 6 años. El presunto asesino de estos hechos resultó ser el padre de las víctimas. El presunto homicida dijo que se trató de una venganza.
También se evidenció que la madre de las víctimas se había separado hace algunos meses de su pareja, al parecer por maltrato físico. En noticias internacionales, se sigue extendiendo los casos de COVID-19 en Europa. La Organización Mundial de la Salud alertó el crecimiento exponencial de la pandemia en este continente. Las autoridades identificaron 4.000 nuevos casos, unas cifras idénticas a las que se tuvieron en el mes de abril del presente año. Y en noticias deportivas, Santiago Arias, jugador de la Selección Colombia, se someterá a cirugía este fin de semana. El futbolista colombiano sufrió una fractura de peroné izquierdo en el partido contra Venezuela, el cual se jugó el pasado 9 de octubre por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Los colombianos esperan hoy seguir y ver este encuentro entre el Everton y el Liverpool, uno de los partidos de la fecha de la Liga Premier. Everton, el equipo liderado por el volante James Rodríguez, está en lo más alto de la tabla de posiciones. En noticias de entretenimiento, la colombiana actriz Dana García, recordada por la actuación en la novela Pasión de Gavilanes, contó en entrevista con el programa Sal y Pimienta del canal Univisión el acoso que recibió por parte de un actor de Hollywood. Esto ocurrió cuando la actriz estudiaba actuación en Los Ángeles. El actor intentó sobrepasarse con la actriz. Habría sido un famoso que salió en películas como La Última Tentación de Cristo. El cantante y artista colombiano Juanes celebra hoy 20 años de cumplir su sueño. Fíjate bien, fue el álbum que le marcó el antes y el después de la vida musical de este artista paisa. Hace tiempo la gente no sabía su nombre, pero para muchos él era el cantante de Equimosis. Después de su gran éxito con Fíjate Bien, no solo Colombia, sino el mundo musical supo quién era Juanes. Este fue el boletín de las noticias más importantes. Recuerde que les informó Milena Ardila para su canal radial CST. Sigan en sintonía. Listo, profe. Bueno, Milena, muy bien, buen tono. Demasiados titulares. Con el tiempo, creo que le hiciste titular por noticia y terminaron siendo como 7 u 8 titulares, más o menos. Sí, señor, fueron 8. Sí, fueron muchos. Yo les decía a ustedes que dentro de esta estructura no eran tantos, apenas 3 o 4 titulares tenía que leer. Y de las noticias más importantes, el partido del Liverpool ya pasó. Pudiste haber corregido esa noticia. Era las 6. Ese partido era esta mañana a las 6 de la mañana y terminó 2-2. Por lo tanto, sí, profe. el 2-2 empezó ganando el Liverpool, luego empató el Everton, volvió a meter gol el Liverpool y volvió a empatar el Everton al final. James Rodríguez parece que jugó bien, según lo que dicen. Claro que como él, todo es que juega bien. Entonces, pues... Entonces, sí. Entonces, ¿pudiste haber cambiado esa noticia? Ahí al vuelo pudiste haberla cambiado. ¿Vale? Bueno. Sin embargo, estuvo muy bien la lectura. Por ahí un par de fallos que tuviste en un par de tropezones. Cuidado con la redacción. Hay algunas que están leídas, redactadas en forma de crónica y hay otras que están muy largas. Tener cuidado con eso. ¿Vale? Recuerden, muchachos, que las noticias para este tipo de informativos deben empezar por el quién, siempre. ¿De acuerdo? En su mayoría habían unas que sí, Milena, habían otras que no. Es tener cuidado con eso. Pero sí, estuvo muy bien tu boletín, bien la estructura, muy correcto, afortunadamente, muy, muy correcto. Bien, Milena. Bueno, profe, gracias. A ti. ¿Quién sigue? Sainz, profe. Sainz. Señor. Bueno.
Saint Virgües. Bien. ¿Listo, Saint? Listo, sí, señor. Permítame un segundo. Ok. ¿Preparado, Saint? Vale. Vamos en 3, 2, 1. Muy buenos días, oyentes. Llegó la hora de actualizar las noticias más importantes en 5 minutos. Titulares. Asesinan a 2 hermanitos en Zipaquirá, Cundinamarca. Policía Nacional hará requisas con detectores de metales. Denuncian que en el Sena mataron a perros y los botaron en bolsas. Rescatan a la mujer que estuvo encerrada por su marido en un baño durante años. El futbolista Cristiano Ronaldo da positivo a COVID-19. Cantante colombiano acabó con su vida en la ciudad de Cali. Apple trae un nuevo teléfono inteligente iPhone 12. A continuación, las noticias. La Policía Nacional investiga el caso de 2 menores de edad asesinados el día miércoles 14 de octubre. El autor de este crimen es el padre identificado como Amer Rodolfo Bayona Moncada. Los menores de edad habrían sido víctimas de asfixia mecánica. Este hecho fue originado por problemas sentimentales del autor del crimen con su esposa y por problemas de orden económico, según los investigadores de la Policía Nacional. La alcaldesa Claudia López avanza en el plan piloto de requisa electrónica con la Policía Nacional. Los uniformados serán dotados con detectores de metales para facilitar la identificación de armas cortopulsantes o de fuego. Según cifras oficiales, el 62% de los homicidios se cometen con arma de fuego, el 31% con armas blancas y el 7% con elementos contundentes. La mandataria lidera esta campaña para evitar enfrentamientos entre la policía y la ciudadanía. La Fundación Defensora de los Animales demandó a la entidad SENA con sede en Malambo Atlántico, luego de que el coordinador del SENA dio la orden de matar a los perros y botarlos en bolsa. El director encargado, Víctor Arbeláez, anunció el rechazo de la entidad por este acto. El directivo señaló que una vez se supo el aberrante caso, internamente se hizo una verificación, encontrando que hay presencia de los caninos en la sede. Autoridades indias rescataron a una mujer que durante años permaneció encerrada por su marido en un baño de su vivienda. La víctima, dijo la funcionaria, que se encontraba en el servicio del primer piso del domicilio en un estado lamentable, visiblemente desnutrida y con excrementos por el cuerpo y la ropa. La policía arrestó al marido, que aseguró que la mujer tenía problemas mentales. El señor se encuentra bajo la custodia de las autoridades pertinentes. El jugador Cristiano Ronaldo dio positivo para COVID-19. Abandonará la concentración de la selección de Portugal, con la que iba a enfrentarse a la de Suecia este martes. El delantero se encuentra con un buen estado de salud y apenas se mejore tendrá que ir a Italia a presentarse por la denuncia que le puso la fiscalía de ese país, ya que abandonó la concentración de su club actual, Juventus. Mauricio Vega, cantante colombiano, perdió la vida en la ciudad de Cali durante el pasado fin de semana. Aunque no se conocen muchos detalles de su muerte, algunas fuentes allegadas al joven aseguran que acabó con su vida tras saltar de un 5º piso. Al parecer, el joven, que era parte del grupo PPS y Vega, sufría de depresión, razón por la cual decidió acabar con su vida. La compañía Apple trae una nueva línea de celular iPhone 12, el modelo más reciente. Este se caracteriza por la optimización en sus cámaras, un nuevo diseño y tecnología 5G entre sus novedades. El iPhone 12 vendrá en 5 colores diferentes: blanco, negro, verde, rojo y azul, acompañado por el más reciente chip de la compañía i4 Bionic, en que señalan desde Apple es el más rápido que en un smartphone. Este celular tiene 2 cámaras de 12 megapíxeles y modo nocturno tanto para las 2 cámaras posteriores como para la frontal.
el desarrollo de estas y otras noticias de Colombia y el mundo en CCT Noticias, Zain Virgüez. Bueno, Zain, muchos titulares. Metió 6 titulares. ¿Vale? Demasiados. Con 4 estaba perfecto. Muy buen tono. Interesante el estilo que usted le dio a las noticias. Las noticias hay que actualizarlas. No me hable usted de un partido del martes cuando hoy estamos a sábado. Más bien cuénteme qué pasó en ese partido. ¿Vale? O cuénteme otras noticias más actuales. Entonces hay que actualizar el boletín. Sin embargo, bien en la lectura. Me gustó el estilo, muy interesante la forma como le dio al estilo. Tiene que trabajar en la concentración porque por ahí se cayó en un par de ocasiones, sobre todo en la cámara frontal. Sí, señor. Buen tono a la hora de la lectura, muy formal, bien la estructura del noticiero. Sin embargo, tiene que actualizar las noticias. Utilizó noticias muy viejas, demasiado viejas, diría yo. Son noticias de la semana, del fin de semana pasado. Incluso la más reciente fue la de la señora de Japón, ¿fue? De la India, sí, señor. De la India, eso. Bueno, pobre señora. Pero bien, Sainz. Listo, profe. ¿Quién quiere continuar? Yo, profe. Allá. Dayan. Después, entonces, le daré la palabra a Alfredo y después Juan Carlos. ¿Vale? Vamos primero con Dayan. Ok, Dayan, ¿preparado? Sí, señor. ¿Listo? Listo, Dayan. Vamos en 3, 2, 1. Buenos días a toda la audiencia, siendo las 10:57 AM del sábado 17 de octubre del 2020, transmitiendo desde la capital de la República, desde el máster del Colegio Superior de las Comunicaciones, les damos la bienvenida a nuestro boletín noticioso. Soy Dayan Beltrán y estos son nuestros titulares. Estados Unidos acusa al exministro mexicano por narcotráfico. Merck, la multinacional que busca aprobar la vacuna anti-COVID-19 en Colombia. Bogotá se prepara para la llegada de la minga. Incrementan las restricciones en playas de Puerto Colombia por aglomeraciones. Inicia juicio general contra el general Palomino por presunto tráfico de influencias. Millonarios goleó a Llaneros y dio inicio a la Liga Femenina. 10:58, noticia internacional. En las últimas horas fue detenido el exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos tras ser acusado por una corte de Nueva York de delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, producto del envío de drogas en los años 2015 y 2017. Según los fiscales, el exministro Salvador Cienfuegos conspiró para producir y distribuir heroína y marihuana a Estados Unidos con la ayuda del cartel H2, realizando esas actividades ilícitas cuando hacía parte del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto. Por otro lado, existe la intención por parte de la multinacional Merck, la cual ha manifestado su interés comenzando a explotar la posibilidad de ensayar su vacuna anti-COVID-19 en Colombia. De tal manera que en la medida en que se vayan presentando las solicitudes y estas se vayan aprobando,
las iremos revelando a la opinión pública, pues es muy importante que Colombia haga parte de estos estudios, reveló el director del INVIMA, Julio César Aldana. En otras noticias, la alcaldía de Bogotá se prepara para la llegada de la minga y adelantará las conversaciones con los líderes indígenas para determinar las condiciones en las que marchará en la capital de la República. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, advierte que el Gobierno Nacional no tiene voluntad de diálogo, explicando que el Ministerio del Interior le comunicó al Gobierno de Bogotá que no va a participar en el recibimiento ni la coordinación de la llegada de la minga. Nosotros desde el distrito estábamos dispuestos y ofrecimos varios lugares para su ubicación, al igual que la posibilidad de brigadas de salud, pero ante una necesidad básica como la disposición de baños, la negativa del gobierno me deja sorprendido, acotó el secretario. 11 a.m. Tras un consejo de gobierno extraordinario convocado por el alcalde de Puerto Colombia Atlántico, William Vargas, se establecieron nuevas disposiciones con el fin de reforzar las medidas restrictivas para el ingreso a las playas. La decisión fue tomada a partir de las aglomeraciones que se venían presentando en los últimos fines de semana. En ese orden de ideas, el horario por su uso será desde las 7 a.m. a las 4 p.m. de lunes a domingo. El próximo 22 de octubre, la Fiscalía acusará formalmente ante la Sala de la Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia al general Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, por persuadir y presionar a una fiscal para que tuviera una orden de captura que pesaba contra el reconocido empresario Luis Gonzalo Gallo. De acuerdo con el escrito de acusación, en febrero del 2014 se tenía un proyecto, un operativo para capturar a 14 miembros del Fondo Ganadero de Córdoba por presuntos despojos de tierras. Sin embargo, el exdirector de la policía con el entonces director de la DIJÍN, mayor Jorge Enrique Rodríguez, llegaron a la casa de la fiscal del caso para tratar de frenar estas capturas. Deportes. La cuarta edición de la Liga Profesional Femenina Colombiana dio inicio este viernes con la goleada 5-0 de Millonarios a Llaneros en la primera fecha del Grupo A. Las embajadoras comenzaron su intención de primer título de Liga Femenina con un contundente 5-0 contra Llaneros. Soy Dayan Beltrán y este fue nuestro boletín noticioso. Los esperamos sobre el mediodía con más información. Bueno, Dayan, no sé en qué momento perdió la seguridad, pero la perdió y no la volvió a encontrar. Muy inseguro a la hora de dar las noticias, desconcentrado en la información. ¿Cuántos titulares les dije yo, Dayan, que había que meter? Dayan. 4 a 5. 4. Bueno. Profe. ¿Cómo era el orden de Profe, qué pena lo interrumpo, pero es que si no estoy mal, la clase pasada, o sea, cuando hicimos la práctica, su merced, pues no, o sea, respecto a los titulares, su merced no nos dijo que, pues, de 4 a 5. Pues yo hice 8 en el ejercicio anterior y su merced no dijo nada al respecto. ¿Puedo hacer un comentario? Arturo? Profe, uno de mis errores la semana pasada con la práctica fue que puse pocos titulares y noticias. Entonces, las noticias se me hicieron muy largas. Y uno de los comentarios que usted me dijo fue que, recordando la clase anterior, hace 2 semanas, que más o menos debería estar alrededor de 7 titulares y noticias para que diera más o menos el tiempo por noticia para que llegara aproximadamente a los 5 minutos. Eso fue lo que yo entendí. Y yo, de hecho, tengo 6 titulares.
Ok. con Yo, 6 noticias. yo omití uno Sí, que profe. el del partido de esta mañana del Everton con pues, escuchando los comentarios que había dicho anteriormente el compañero, pues omití eso y pues ahí se me perdió el hilo porque ya lo tenía todo estructurado y organizado. A ver, si mal no recuerdo, yo les dije a ustedes que un boletín de 5 minutos son más o menos 300 segundos, ¿cierto? No, Sí. más o menos no, son 300 segundos, Ujú. ¿cierto? Que esos 300 segundos dividido 40 segundos que debe durar una noticia deben ser más o menos 7 noticias y media, Ujú. Ujú. ¿sí? Esas son las matemáticas y las matemáticas creo que son exactas. 7.5 noticias. Ujú. Correcto. Que de esas 7.5 noticias que deben meter de su boletín, por lo menos 4 deben ser el titular. 3 o 4. Ok. Entonces, Las más importantes. allí parece que ahí entonces debe estar el error, porque yo particularmente entendí o entiendo que la presentación era el número de titulares va a decir el número de noticias. Es lo que yo entendí. Claro, Así me pasó a mí, profe. se puede confundir por el esquema que yo les di, porque en el esquema que yo les di hay un titular por cada noticia, pero pues por eso fui específico en el sentido de que como hay 7 noticias, pues la idea no es meter los 7 titulares, porque no alcanza. Entonces, en ese orden de ideas es mejor los 3 o 4 titulares de las noticias más importantes. 3 o Ok. 4 titulares. Creo que lo dije, lo debía haber dicho en alguna parte. Sí, Sí, usted no, dijo no entendimos bien, fue todo. Entonces, que De pronto sí dijo, no se entendió bien, pero bueno. por yo eso es que entendí cuando la, yo les digo a ustedes preguntas, dudas o inconvenientes, pregunten. pero yo entendí lo siguiente, había que hacer noticias locales, nacionales, deportivas, cultura y farándula, y seccionarlas. Correcto. O sea, acá en locales pueden haber 3 noticias, en nacionales 4, Esa en era, deportivas 5. Eso entendí yo, no sé. no, pero no, yo no les dije números, les dije que ese era el orden. El orden Ese era sí, Locales primero. Ese era el contenido, que ese era como el contenido que se manejaba y el orden, que ajá, eran El orden. Ya después locales, nacionales, Totales nacionales, ustedes internacionales. cuadraban, deportivas y entretenimiento. ustedes cuadraban el número. Porque si estamos hablando de que son 7 noticias de 40 segundos cada una, entonces pues una local, una nacional, ¿cierto? Una internacional, ahí van 3. Una deportiva, ahí van 4. Una de no, cultura y entretenimiento, ahí van 5. Ya miramos a ver si podemos meter otras de lo más importante. Entonces miremos a ver, entonces metamos 2 locales o una local, 2 nacionales, entonces ya llevamos 3 y completamos con el resto. O sea, el manejo lo daban ustedes. por ejemplo, para la lectura de Globoeconomía que tengo ahí entre el tintero, puedo hacer que Globoeconomía y citar lo más importante a nivel mundial en ese Exactamente. aspecto. Entonces, de acuerdo a ese orden, yo le pregunto a Dayan, ¿por qué arrancó con la noticia internacional? Por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué él arrancó con una noticia de una vaina en Brasil? No, con el exministro en Estados Unidos, mexicano. Eso, con el Cienfuegos ese. Ah, perdón. Con el Cienfuegos ese. Bueno, entonces a eso me refiero. Vuelvo y digo, de pronto sí pudo haberse causado confusión en el sentido de que del tema de los titulares, pero creo que yo les dije a ustedes que eran 3 o 4 titulares de las noticias más importantes que tenían ahí en el listado. Pues siendo 7, ustedes simplemente sacan las 4 noticias más importantes y titulan esas. Era eso básicamente lo que era el titular. Entonces, los que en su boletín tengan 7 titulares, pues descarten 3. Váyanlos descartando ya de una vez. Ok, y Pero se nos da el tiempo. el detalle de las Es el noticias, tema que se pierde uno con el tiempo. profe, y el detalle de las noticias. Y las noticias que tienen que leer, pues deben durar de a 40 segundos cada una. Esas sí las leen todas las 7. Porque esas sí les deben, es que esas son las que dan el tiempo del boletín. ¿Vale?
Entonces, por eso yo hablaba de más o menos 40 segundos. Pero si ustedes la redactan, si ustedes son los que redactan, pues ustedes son los que tienen que leerlas. Me supongo yo que al leerlas, pues ustedes ya le toman el tiempo, ¿cierto? Y de pronto no les dan exactamente de 40, les da por ahí de 35, de 37, ¿sí? Entonces, precisamente por eso es que por eso es que esa redacción, yo les digo a ustedes, redacten esas noticias tal cual, con la medida, para que ustedes las vayan ensayando de acuerdo al ritmo que ustedes le ponen a la lectura. Y por eso es que hay que practicar mucho estas cosas, ¿vale? Lo único que cambia son las noticias, lo que cambian son las noticias, pero la medida, la lectura, la dan ustedes. Eso es lo único que cambia. Dígame, Juan Carlos. Hola, profe. Bueno, yo quiero ahí redondear todo porque estoy como un poquito enredado. Claro, yo también entendí pues mal y saqué 7 titulares, cada uno de 40 segundos, entonces me cuadraban los 4 minutos 50 segundos. Entonces la cosa es que uno cuadra unos titulares de noticia, pero digamos cuando vienen o deportes y eso, uno no los menciona en el encabezado de las noticias. ¿Es así, perdón? No, cuando usted me dice 7 titulares de 40 Eso, segundos, 7 titulares. llevo a entender yo que son 7 noticias, Sí, 7 noticias. ¿vale? Porque los titulares no demoran más de 5 segundos Ujú. la lectura. Siendo un escrito de 2 renglones máximo, no debe demorar 5 segundos, 6 segundos. En ese orden de ideas, pues, vuelvo y digo, entiendo yo que usted sacó 7 noticias de 40 segundos y que a cada una de esas noticias le hizo un titular, Correcto. ¿vale? En ese orden de ideas, pues, usted lea los 4 titulares más importantes en la parte de arriba de los titulares. Yo por eso creo que fui muy claro en el tema de la estructura del boletín, en el sentido de que el boletín se compone de un saludo, luego una parte de titulares, 3 o 4 de las noticias más importantes que tienen ahí programadas en el boletín, ¿cierto? Luego el desarrollo de esas noticias, que es simplemente la lectura de las noticias redactadas, un párrafo de lead de 4 líneas máximo y un párrafo de complemento de 4 líneas máximo. Es decir, una noticia que da 8 líneas en Arial 12 o 14 y que en tiempo debería dar entre 35 y 40 segundos. Que teniendo en cuenta ese tiempo máximo de 40 segundos, para un boletín de 5 minutos, pues dan más o menos 7, no, más o menos no, dan 7.5 noticias, ¿vale? Si las noticias duraran 40 segundos. Pero ese es un tiempo relativo, o termina siendo un tiempo relativo, porque la redacción de las noticias no da exactamente 40 segundos, ¿vale? Puede dar menos como puede dar más. Eso depende también del ritmo que le imponga el locutor. Ese tiempo que nos sobra es el que se invierte para el saludo, para los conectores, ¿cierto? Por ejemplo, cuando decimos ese pedacito, y ahora vamos con los detalles de las noticias, el gobierno nacional, y empieza la lectura, ¿cierto? O por ejemplo, en ese pedazo donde decimos, y en las noticias deportivas, ahí me demoré 2 segundos, y sigo leyendo las noticias deportivas. Por eso es que la redacción tiene que ser casi que estrictamente bien seguida, para que nos quede tiempo, o sea, para que nos dé el tiempo perfecto, ¿de acuerdo? Y si vemos que el tiempo que se nos está yendo el tiempo, porque ustedes deben también tener la referencia del tiempo, si vemos que se nos está yendo el tiempo, pues nosotros miramos al vuelo dónde cortamos o dónde seguimos, porque a veces se nos quedan noticias por leer, sobre todo al final. Por eso es que al final quedan las noticias menos importantes, ¿sí? Las noticias menos importantes hay que darlas al final. Y en ese orden de importancia se estableció que la estructura de los informativos en este país da cuenta de noticias locales, nacionales, locales primero, luego las nacionales, luego las internacionales, luego las deportivas y al final las noticias de cultura, entretenimiento y farsándula. ¿Cierto? Entonces, y al final, pues la despedida, el cierre, que es sencillamente algo muy conciso, preciso, decir, listo, hasta aquí el boletín informativo, nos encontramos en una hora con más CST Noticias.
Punto. No es más. Entonces, pues por lo menos lo que yo he visto de estos boletines en los ejercicios pasados, hubo unos que estuvieron muy bien y di mis consideraciones al respecto. No entiendo por qué todavía estamos teniendo dudas a ese nivel. Vuelvo y pregunto, ¿hay alguna duda, pregunta, inquietud al respecto? No vaya y sea que se saquen un 0. Profe, yo redacté las noticias, 4 titulares, pero un poco extendidas. Creo que pasa más de 40 segundos, quizás de minuto. Por eso yo hice mucho hincapié en el tema de que de la redacción de las noticias en ese momento, que les decía a ustedes que básicamente la redacción, primero que las noticias, el párrafo de lead debe empezar siempre por el quién, es decir, por el protagonista de la noticia, ¿cierto? Que apelábamos a la clase del profesor Sergio en las clases de redacción, en donde pues en el párrafo de lead se contestaban las 5 preguntas W, qué, quién, cómo, cuándo y dónde, ¿cierto? Y que en el párrafo de complemento se daban algunos detalles de precisamente complemento de lo que de lo que decíamos en el párrafo de lead, ¿cierto? Entonces, que para radio, para efectos de estos boletines, todos los párrafos de lead deben empezar por el protagonista de la noticia, ¿cierto? Entonces, vuelvo y pregunto, no sé si quedan algunas dudas al respecto. Es que el ejercicio es muy sencillo para complicarnos la vida con esto. No, no, sí, profe, y muchas gracias por aclararnos. De pronto yo le pido que me califique, digamos, yo hice las noticias, hice un lead, el título como un lead, luego voy a los 40 segundos porque me regí a lo que me han enseñado ustedes. En este momento, pues sí saqué 7 informativos, pero lo voy a reducir a, no sé si 5 o 4, si usted me dice 4, lo reduzo a 4. 4, pero se me va a reducir un poco el tiempo. Yo no hice copy-paste, Mejor, ¿no? todo lo redacté, entonces de pronto eso es que me califique eso y que poderme desenvolver, porque pues sí, creo que me perdí hartísimo en todo lo que nos estás explicando, Vale, Juan pero Carlos. vamos a Entonces mejorar. hagamos una cosa, listo. Usted me pide eso, yo le voy a pedir lo siguiente. Usted hace el ejercicio y yo lo califico de acuerdo a la instrucción que di y a la estructura que yo di y miramos a ver qué tantas descoordinaciones hay al respecto y yo le comento. Sí, sí, que me guíe porque pues veo que, pues no, sentí que lo había hecho bien, pero le agradezco que me corrija porque estoy, así como el cuento, estamos es para modificar todo eso y muchas gracias, por verdad que Pero muchas por gracias supuesto. y le agradezco, pero ya aquí, ya taché el primero, entonces ya tacho el otro. Listo. Por eso les decía yo que máximo 3 o 4 titulares. Igual, los que pues si las titularon todas, pues sencillamente digan, bueno, esta es más importante que la otra y listo, y descarten 3 titulares de los 7 que tienen. No hay ningún problema. Y con eso pues se ahorran tiempo. Ustedes ya saben que ahí ya se ahorran, por cada titular se ahorran 10 segundos. O sea, perdón, por cada titular se ahorran entre 5 y 6 segundos por cada titular. Pues si los hicieron con las 2 líneas como estaba, pues digamos en el ejemplo. Yo por eso les decía que el documento que les dejé de ejemplo, digamos que ese era otro estilo de redacción, porque si ustedes se dieron cuenta en ese documento habían 3 párrafos por noticia, en algunas, ¿vale? Entonces, pero yo expliqué cómo era el tema de lo de la redacción. Igual, continuemos con el ejercicio y lo vamos mirando. Pero entonces, espérenme porque ya se va a acabar esta grabación y entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar más ratico. Comencemos.